La paz de Dios sea con ustedes. Continuamos con nuestra lectura de la amonestación final bajo el subtítulo de la sexta trompeta, parte 20. Bienvenidos. Versículos 16 al 19. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Estos versículos inmediatamente traen la pregunta: ¿quiénes son estos jinetes y caballos que suman 200 millones cada uno? ¿El ejército que ha de matar la tercera parte de los hombres? Contestando esta pregunta, recordemos que de la misma manera que los 4 ángeles que habían de matar la tercera parte de los hombres, también ellos simbolizan el cuádruple mensaje traído a la vista en los párrafos anteriores. Indudablemente, por lo tanto, el ejército de caballos es símbolo de los obreros que proclaman el mensaje final. Que el símbolo de los caballos es interpretado correctamente para representar obreros evangélicos también es apoyado por Zacarías 14:20. Allí se usan los caballos para simbolizar a los predicadores, que son los que suenan las campanillas, la alarma de amonestación, el mensaje de salvación. Por lo tanto, como las langostas, ellos representan los mensajeros de Dios, pero bajo diferentes circunstancias. Para más detalles del significado simbólico de los caballos, veas el tratado número 2, la gran paradoja de Zacarías 6. Así como los caballos representan los mensajeros del Evangelio, y como ellos son controlados y guiados por sus jinetes, seres divinos, en tal caso, los jinetes automáticamente son símbolo de la hueste angélica que guía y dirige a los santos en su obra de proclamar el mensaje y finalmente matan a la tercera parte de los hombres que lo rechazan. Pero puesto que los jinetes y no los caballos hacen la matanza cuando están envueltos en batalla, estos seres sobrenaturales, los jinetes angelicales, son los que en realidad hacen la matanza, teniendo ellos corazas de fuego, la protección del espíritu, y de zafiro y de azufre. Podemos preguntar, ¿cuál es entonces el poder de los caballos? Hemos aprendido que estos 200 millones de caballos simbolizan un gran ejército de obreros evangélicos, de cuyos labios sale un mensaje que significa vida o muerte. Por lo tanto, el poder debe estar en sus bocas. Por consiguiente, el fuego, humo y azufre que salen de la boca de ellos son símbolo del mensaje que proclaman el poder del Espíritu Santo, el fuego, los sacrificios de Cristo, el humo, y los juicios destructivos de Dios, el azufre. Por este triple mensaje fue muerta la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:18. Porque la gente o el reino que no te sirvieren perecerán, y del todo serán asolados. Isaías 60:12. Levantad bandera, dice el Señor, sobre un alto monte, la santa iglesia de Dios. Alzad la voz, la proclamación del Evangelio. A ellos alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, el ministerio, 200 millones de caballos. Asimismo llamé a mis valientes, la hueste angélica, 200 millones de los de a caballo. Para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud, el ejército de Apocalipsis 9:16. En los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos,
de gentes reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustia y dolores, y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí que el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Isaías 13, 2 al 13. Y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes 6:17. Si nuestros ojos fueran abiertos como fueron abiertos los del mozo, nosotros también veríamos una hueste angélica alrededor del Eliseo de hoy. Alrededor de los Eliseos de hoy, Y ahora, en cuanto a que aumentó el número de predicadores de 144,000 a 200 millones, el Señor dice: tomaré también de ellos, de los que traerán los 144,000 de todas las naciones, después del cumplimiento de Isaías 66:16, la purificación de la iglesia para sacerdotes y levitas. Isaías 66:21. El mismo hecho de semejante multitud de obreros habla por sí solo que ellos están ocupados en cegar la cosecha del mundo. Repito, el mismo hecho de semejante multitud de obreros habla por sí solo que ellos están ocupados en cegar la cosecha del mundo. Aquí, en palabra empeñada, Dios predice en el más claro significado que muchos de lo que Él trae a la iglesia después de la purificación se unirán a los 144,000 en la proclamación del mensaje a todo el mundo, cuando la tierra es iluminada con la gloria del ángel. Apocalipsis 18:1. Entonces los hijos de los extranjeros, dice el Señor, edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y llamarte han ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tus términos, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60:10, 14, 18, 19. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las dos partes serán taladas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío,
y él dirá, el Señor es mi Dios. Zacarías 13, 8, 9. 2 partes perdidas y una salvada hacen 3 partes en el total. La tercera, Apocalipsis 9:15, será muerta por fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9:18. Antes que se cierre la gracia. El resto de los impíos que son muertos por las 7 postreras plagas. Apocalipsis 16, y por el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Después que se cierre la gracia, componen el otro tercio. Los salvados, el último tercio, son la tercera que quedará. Zacarías 13:8. Versículo 17. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Esta lectura continuará. Que Dios te bendiga. Es mi oración.